Aquí estamos viendo lo que es el dolor abdominal. Existen dos tipos de dolores, un dolor visceral y un dolor parietal. El receptor del dolor visceral es el peritoneo visceral y el receptor del dolor parietal es el peritoneo parietal. El peritoneo nace del mesodermo. La vía aferente del dolor visceral, simpática. Estación ganglio simpático. La velocidad es muy lenta y la característica es que es un dolor sordo y mal localizado, el dolor visceral, y se va a acompañar de náuseas y vómitos, en tanto que el dolor parietal viene a ser eh, como ya sabemos, el receptor es el receptor parietal, la vía es aferente somático, la estación el ganglio dorsal, la velocidad es rápida, la característica del dolor es que está bien localizado. En relación a las fibras del dolor, existen fibras A, B y C. Las fibras A se van a diferenciar en alfa, beta, gamma y delta. Las fibras para el dolor visceral son las C, que tienen muy poca mielina. Esto de la mielina, las fibras A tienen más mielina que las fibras B y que las fibras C. El dolor somático, que sería el dolor parietal, es de la fibra A delta, es dolor somático. Y el que más fácilmente transmite el dolor es la A alfa, que está relacionada a la motricidad. El apéndice es un divertículo que está al final del ciego por la unión de las tres tenias. La irrigación del apéndice viene de la arteria apendicular. Esta arteria apendicular nace de la arteria cecal posterior. Esta otra nace de la arteria iliocecal y la iliocecal nace de la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior irriga desde la segunda porción del intestino delgado hasta la mitad del colon transverso. El drenaje venoso viene de la arteria o de la vena apendicular que llega hacia la vena mesentérica superior y esta va a llegar hacia la vena porta. Y esta sería la comunicación que tiene con el hígado. Las localizaciones del intestino: paracecal, subcecal, pélvica, parailial, postilial y la retrocecal ascendente, que es la más común. Las causas de la apendicitis: más común en niños, la hiperplasia linfoidea. Hay una hiperplasia de las glándulas de Foux. En adultos, la causa más común es el fecalito. También hay parásitos que pueden ocasionar esto, como en interiores pendiculares y el Trichuris trichura. Cuerpos extraños y neoplasias. El más frecuente de neoplasias es el tumor carcinoide. Bacterias. Hay muchas bacterias que pueden causar esto, pero el anaerobio más común es el Bacteroides fragiles y el aerobio gram negativo más común es el Escherichia coli. E. coli está en las fases no complicadas y en cambio Bacteroides fragilis está en las fases complicadas. En relación a la fisiopatología, todo inicia con una obstrucción. Tiene varias fases. La primera fase es la fase congestiva o catarral, donde existe una disminución del drenaje linfático y del drenaje venoso. Esto va a durar de 4 a 6 horas. El dolor es de tipo visceral, se acompaña de náuseas y vómitos. En la primera fase no hay una proliferación bacteriana. En la segunda fase, que es la fase supurativa o flemonosa, va a existir una proliferación bacteriana. Esta dura aproximadamente 6 horas. Aquí ya tendríamos 12 horas en total. Y aquí existe un dolor peritoneal.
La siguiente fase es la fase gangrenada o necrótica, donde existe una disminución del flujo sanguíneo y donde va a existir una isquemia. Por eso ocurre esta fase gangrenada o necrótica. ¿Qué bacterias predominan en la fase supraactiva o flemonosa? Los gram negativos, que son aerobios. En cambio, en la fase gangrenada o necrótica, como ya no hay oxígeno, predominan los anaerobios como el Bacteroides fragilis. Además que la fase gangrenada o necrótica se caracteriza por tener fiebre y la fase perforada está relacionada con las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Perforación, peritonitis localizada, peritonitis generalizada, abscesos apendicular, blastrom apendicular, pileflebitis. La peritonitis localizada es cuando hay pus en un cuadrante y la peritonitis generalizada es cuando existe pus en más de un cuadrante.